Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a ese día martes. Como siempre, tomamos unos segundos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky y también para enviar un cordial saludo a las personas que nos sintonizan a través de la red social Facebook. Hay diversos temas que han estado acaparando las agendas periodísticas en estos últimos días. Entre estos, bueno, lo que ocurrió con la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que cambió el panorama en el uso del carril segregado que se construyó para que circularan las unidades del Citrams. Este es uno de los temas que vamos a abordar esta mañana, así que comenzamos poniendo los hechos en contexto. La medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional que abrió al uso de todos los automovilistas el carril segregado del Citrams no es un capítulo cerrado a la discusión. Mientras hay un fallo definitivo, sigue la controversia. La Presidencia de la República ya presentó un recurso de revocatoria de la medida. El Ejecutivo argumenta que no se ha tomado en cuenta el interés público de los miles de pasajeros que viajan en ese sistema de transporte. El presidente retomó el tema el fin de semana y dijo que está dispuesto a seguir defendiéndolo. Vamos a seguir defendiendo el sistema de transporte público metropolitano Citrans. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional en su fallo hablan de equidad en el sentido que se dejó en desventaja a los automovilistas que circulan por el Boulevard del Ejército y Alameda Juan Pablo II al crear un carril exclusivo para las unidades del Citrams que son propiedad privada. Los demandantes que presentaron el recurso en 2015 dicen que se puso un bien público al servicio de un operador privado del transporte. Pero escuchemos las declaraciones de uno de los magistrados al hablar de este tema en un programa de radio. A través de esta resolución nosotros no pretendemos separar a la población, unos que apoyan la decisión, otros que están en contra de la decisión, que si hay un tráfico vehicular y una lentitud, que la sufran todos por igual, o al contrario, que si hay una fluidez en el vehicular, que la disfruten todos por igual, que no queremos que hayan unos sectores más favorecidos que otros, sino que se utilicen de manera equitativa estos espacios públicos que hoy por hoy han sido cuestionados de inconstitucionales, y la Sala no ha emitido una sentencia definitiva, pero ha considerado que es justo que estos bienes de uso público se utilicen de manera equitativa por la mayor cantidad de la población. La medida cautelar ha dividido incluso a los ciudadanos. Algunos expresan que la medida afectará su movilización al provocar retraso el que los carriles segregados sean utilizados por todos los automovilistas. Mientras que residentes de municipios como Soyapango argumentan que la decisión de la Sala es un alivio debido a los problemas que generó para el transporte particular y colectivo circular por los carriles tradicionales. La medida cautelar sacó a las calles a organizaciones sociales afines al gobierno que llevaron su descontento incluso a las puertas de la Corte Suprema de Justicia. El viceministro de Transporte afirma que la medida cautelar paraliza proyectos que buscan dar un giro al manejo del transporte público, como por ejemplo la compra de más unidades para el Citrams. Otro proyecto paralizado es sacar la terminal de Oriente de la zona donde está ubicada hacia el municipio de Ilopango. Con este tema iniciamos la entrevista de esta mañana en Hechos AM. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestra invitada a la entrevista de Hechos AM correspondiente ese día martes. Saludamos a la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Nos referimos a la diputada Norma Guevara. Norma, como siempre, un gusto recibirla aquí en Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos los televidentes de Canal 12 y gracias por esta oportunidad. Diputada, hablemos de este tema que obviamente pues ha acaparado mucho la atención en los últimos días, la situación del Citrams. El gobierno anunció que ya presentó una medida de revocatoria de la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El presidente retoma el tema el fin de semana y dice, bueno, vamos a continuar luchando por el Citrams. Pero me gustaría saber cuál es la lectura que hacen ustedes como FMLN y como fracción parlamentaria en torno a lo que está ocurriendo con el tema de este sistema de transporte. Bueno, yo creo que el inicio de una modernización del transporte, que es algo nuevo, está en función de no de darle privilegios a uno o desventajas a otro, sino de resolver la saturación que existe y darle a la salud de la población menores afectaciones.
Tenemos décadas de venirnos quejando de los buses viejos, del humo, del tráfico lento, de los accidentes, y entonces se dan pasos orientados a resolver este problema en el área donde mayor concentración de pasajeros y de vehículos se da, que es el área metropolitana de San Salvador. El CITRAM no es la empresa, es un concepto, es un sistema que lo que pretende es articular en un futuro, ojalá de San Martín a Santa Tecla, yo diría hasta Colón, y de Apopa hasta San Marcos, de una manera más ordenada, el tránsito de pasajeros, que por hoy más del 80% de la población se moviliza en transporte público, y eso vale también para el área metropolitana. Entonces esta medida de la sala no tiene sentido, y la recusación que presentó el gobierno tiene que ver con que resuelven hay una innovación en esto. La sala no resuelve lo pedido, porque el cuestionamiento al reglamento de tránsito, ellos mismos en un auto anterior dijeron que no hay inconstitucionalidad en la aplicación del reglamento. Pero después ellos dicen que generan la demanda y la resuelven. Y ante el pedido de que, como es una demanda que no es la que presentaron los solicitantes, ellos deben excusarse, primero emiten una medida cautelar. Yo creo que aquí hay una irracionalidad que ojalá en la resolución definitiva que tenga este proceso pendiente se haga justicia y se actúe conforme a la legalidad. Y es lamentable, sí, que magistrados opinen de que hay que distribuir el espacio por igual, porque yo me pregunto, si yo vengo en un vehículo, ocupo una proporción del espacio, y si vienen 100 en un vehículo, ocupan menos proporción por persona que la que yo estoy ocupando del espacio público. Entonces, eso de la equidad hay que verla con distintos ojos. Escuchábamos 20% de personas que nos movilizamos en vehículos, saturamos las calles, y comparado con la cantidad de vehículos de transporte público que mueven al 80%. Entonces, si habláramos de equidad, hay que poner la balanza en otros términos. El magistrado Sidney Blanco, bueno, que participaba en un programa de radio, decía, y escuchábamos lo que decía respecto a que si hay fluidez, que sea una fluidez para todos. Entonces, si hay atrasos, pues que el atraso pues afecte a todos. ¿Cómo toman ustedes ese argumento? A eso me refiero, o sea, porque él lo que quiere decir, si usted va en bus, vaya lento, y si usted va en carro, vaya lento, pero usen todos el mismo carril, porque yo lo digo. Y yo le pregunto, ¿qué proporción usa él en su carro o la que uso yo con respecto a 40, 50 que van en un mismo microbús o autobús? Hacemos un uso desigual del espacio. Entonces, crear facilidades para las mayorías, que son además trabajadores que deben llegar a tiempo, que tienen que luchar en sus hogares para cuidar a sus hijos, para hacer la comida, para atender la limpieza. Entonces, hacerles cómodo, hacerles más corto el tiempo, es una cuestión de política pública que es la justificación del CITRAM. Y la gente lo conoce. Mire, yo conozco personas que vienen de Cojutepeque, se paran allí en la terminal, toman un bus, vienen a trabajar a La Escalón, en 20 minutos están en su lugar de trabajo, y no usan carro. Si tienen que usar carro, van a usar hora y media para llegar. Entonces, esta facilidad a la mayoría, que además es descontaminar el ambiente, no solo porque usan gasolina de otro tipo, no contaminante, sino porque se usan menos vehículos. Esto es sensato. Y creo que ya hay varias voces que se han expresado, y ojalá los magistrados que hoy tienen en sus manos
resolver de manera definitiva, hagan eco de estos llamados y también de la realidad. Mire, si no somos el único país, vamos a la saga en esto. Por fin el gobierno del FMLN empezaron a resolver, pero en Guatemala tienen tiempo de estarlo haciendo y no es de otra manera. En Ecuador, en Colombia, en Brasil, en cualquier lugar, bueno, en otros lugares se llama tranvía, en otros es metro, pero no van a mandar unos magistrados en México a que usen todos los carros, las líneas del metro, porque tienen igual derecho a ir por el sótano, por el subterráneo. Entonces es cosa de racionalidad. Yo esperaría que el gobierno pues tome las decisiones adecuadas para que mientras haya una resolución definitiva no se afecte a la población y se asegure que el Citran camine, circule, siga transportando, que no aumente la cantidad de carros innecesariamente si hay personas que ya ellos mismos aseguran que se mueven en vehículo en fin de semana, pero para ir a su trabajo lo hacen en el Citran. Entonces que esta práctica siga y ojalá también continúe la de aquellos y aquellas que no nos metemos al carril del Citran porque respetamos que debe ir allí los carros del Citran. Bueno, el presidente retomaba el tema el fin de semana y en su discurso del Festival del Buen Vivir él hablaba sobre este tema y él decía y le pedía a la sala que fuera más responsable en este tipo de decisiones. ¿Comparte usted la visión del presidente que se tiene respecto a la resolución o a las decisiones tomadas por la sala de lo constitucional? Completamente, pero no solo somos nosotros, es que cualquier ciudadano con el que se platica tiene claro que es lamentable ver convertida a un grupo de 4 abogados en resolutores de cualquier queja que a Arena le convenga, que no le guste. Entonces no puede ser la oficina de quejas de Arena y los magistrados convertirse en resolutores de cualquier queja que le moleste a Arena. Pero, eso es lamentable. Ahora bien, pero si nos vamos a 2015, diputada Guevara, y encontramos, bueno, a quienes presentaron las demandas contra el Citran, están las gremiales de transportistas, y ellos, bueno, han cuestionado a lo largo de estos últimos 2 años que, por ejemplo, se creó un carril para que se operara un sistema de transporte por parte de una empresa privada, que son las Empresas Unidas de Transporte. Mire, si creamos la longitudinal del norte, para que circulen, ¿quiénes? Carros públicos. ¿Quiénes circulan en las calles del Estado? ¿Son carros privados, son carros públicos los que circulan? Las calles se hacen para que circulen los carros privados. Las carreteras en la cordillera se hacen para que los cafetaleros saquen su café. Y no circulan en carros públicos, circulan en carros privados. Entonces, esa división aparente de público-privado. Ahora, ¿por qué la autoridad tiene el mandato de regular el transporte? Pregúntele a los cañeros a qué horas pueden circular y por qué vías pueden circular. ¿Quién regula eso conforme a la ley? El que estudia el interés común de la generalidad para que haya menos accidentes. Los cañeros tienen que, ahí usted ve por San Marcos o por Olocuilta, estacionados a la orilla de la calle, camiones esperando la hora para transitar por la vía que exclusivamente el Viceministerio de Transporte les ha dicho, y se lo dice para evitar que hayan accidentes como el que hubo frente a la Universidad del Salvador, que hayan fatalidades, y aún así los accidentes existen. O sea que la capacidad reguladora del Viceministerio de Transporte, la capacidad de la policía de actuar, son potestades que están en el marco de la ley y de la Constitución. Entonces, no esos argumentos de los empresarios, aquí las empresas los empresarios que son parte de Citran deben defenderse ellos. Yo no voy a hablar en nombre de ellos, no es uno solo, son muchos y han asumido los riesgos que todo empresario dice tener cuando emprende algo que no existía antes, pero que necesita una cierta seguridad jurídica para operar, cierta certeza.
Entonces ellos tienen el derecho también de defenderse, no solo los que no quisieron ser parte del sistema y que a lo mejor todavía pueden, porque el modelo recién comienza. El presidente cuestionaba en su discurso del fin de semana que ANEP no se haya pronunciado sobre lo que está pasando con esta medida cautelar, considerando, decía, que bueno, que son empresarios privados los que están siendo pues afectados con esta decisión. ¿Cómo ve usted este punto en específico que señalaba el presidente Serén en su discurso? Pues fíjese que si uno se pone a preguntar, en los buses hoy, bueno, claro, tendríamos que estatizar el sistema público y quitárselos a todos, ¿verdad? No es eso lo que pretende el presidente, sino estimular que los empresarios transformen su modo de trabajar y que lo hagan para brindar mejor servicio a la ciudadanía. Entonces estos empresarios creo que han contraído créditos, tienen en trámite compras, son empresarios. Pero quizás aquí debe haber varios mundos, el de la argolla de la ANEP y otros empresarios que no son, o que son de la ANEP pero no son los queridos por ellos, porque debe haberlos, los hay. Yo he oído unos cuantos hablar en esos términos, pero se nota pues que aquí sí no hay solidaridad de empresa a empresa. Están con unos, pero no con todos. Posiblemente están con los que tienen los buses más viejos y no quieren cambiar. Ahora bien, cuando se conoció la medida cautelar, el siguiente día hubo algunas reacciones de parte de algunas organizaciones sociales que incluso pues llegaron a las puertas de la Corte Suprema de Justicia a cuestionar a los magistrados sobre esta decisión. ¿Qué piensa usted de este tipo de manifestaciones, considerando también que se decía que había que presionar a la sala en cuanto a con actividades de calle? Mire, yo reitero que luchamos y sobrevivimos algunas generaciones que luchamos por abrirle el espacio a tener esta opinión. Este mismo canal fue silenciado en tiempos del conflicto por gobiernos de derecha y por la actuación de empresas privadas. Nosotros somos abiertos al derecho que tiene toda la ciudadanía de tener su juicio propio y del cuestionamiento. En el caso de quienes estamos en la función pública, estamos todos por igual expuestos a esa crítica permanente de pares y de la ciudadanía, que es el real mandante de todos nosotros. La ciudadanía tiene derecho y la ciudadanía, cuando hace organización, pues expresa con más facilidad organizadamente. Nosotros reconocemos que hay derecho de todas y todos pronunciarse, como igual se pronuncian algunos en defensa de las mismas resoluciones. Ahora bien, ¿qué le dice usted, por ejemplo, a las personas que cuestionaban a estos grupos que salieron a manifestarse el día después de que se conoció la medida cautelar y que, bueno, lo señalaban de ser pues grupos de choque o activistas del partido FMLN? Mire, si son del FMLN, qué bueno. Y si no son, los invito a que tomen parte con nosotros, porque nosotros sí estamos identificados con defender el derecho de la ciudadanía a un mejor transporte, más decente, más seguro, más rápido, más económico. Y si protestan porque eso quiere impedirse y son del FMLN, los respaldamos. Ahora bien, ¿considera usted que a partir de lo que está ocurriendo con el Citram se debe iniciar un debate respecto a la situación del transporte público en general? Porque si analizamos la situación, encontramos muchas quejas de los ciudadanos, las unidades que ya cumplieron su tiempo de vida, la compensación que se les entrega y que bueno, a la larga pues no ha contribuido mucho a mejorar, digamos, el servicio que se le presta al ciudadano. ¿Considera usted que puede ser el punto de partida para debatir el futuro del transporte público en El Salvador? Debería, pero esto requiere de la participación. Yo recuerdo cuando recién empezaba este proyecto, solamente tuvimos un encuentro con empresarios en Oriente y nos preguntaban, bueno, cuando le expliqué qué significaba el Citram, el concepto con el que se aprobó el préstamo para hacer estas obras, y nos decían, bueno, ¿y cuándo va a venir el Citram a San Miguel? Aquí lo necesitamos.
Bueno, para San Miguel está previsto, para el descongestionamiento, la construcción de un bypass. En Usulután lo hicieron antes, un bypass. O sea, las ciudades van necesitando cada vez apoyo para que sean funcionales y que sus habitantes tengan las posibilidades de realizar sus actividades en el menor tiempo posible. Nosotros creemos que sí vale la pena, pero este debate, por ejemplo, los empresarios que son de Citram, de ese tipo de transporte más moderno, pues ellos han tenido que asumir riesgos. Y uno ve de vez en cuando cuántas unidades nuevas van viniendo al país. Nos alegra porque como hay un límite de edad para circular, obliga esto a que la renovación de la planta de vehículos de transporte público vaya siendo gradualmente más digna de los pasajeros. Nosotros estamos por eso, y si este debate ayuda a que otros empresarios se interesen, el Estado estará en la obligación y nosotros abiertos a colaborar con que estos servicios vayan siendo cada vez mejores. Realmente el país es pequeño, nuestra población crece, la planta vehicular, hemos escuchado por este mismo medio al Viceministerio de Transporte hablar de cuánto ha crecido, cómo hay nuevos vehículos, en el caso de algunos pueblos los mototaxis, y aquí en las ciudades las motos, y cómo están circulando una cantidad de ellas sin licencia, sin las medidas de protección. Quizás vale la pena empezar a regular estos aspectos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar de temas que están en manos de la Comisión de Hacienda, un crédito por 48 millones que no ha podido ser ratificado. Con eso regresamos. Un crédito por 48 millones de dólares se ha quedado en el tintero en la Asamblea Legislativa, pendiente de ratificación. Los fondos son para invertir en obras de mitigación en comunidades de riesgo. La ratificación del crédito necesita una votación calificada de 56 diputados, pero Arena ha dicho que no dará sus votos para más endeudamiento. Además, ha condicionado los votos a la aprobación de reformas para frenar posibles transfugismos políticos y que los transfugas de administraciones anteriores no puedan competir en los comicios de 2018. La fracción arenera aseguró que no se llegó a un acuerdo para prohibir el transfugismo porque el FMLN y Gana dicen que no puede haber retroactividad. El jefe de fracción de Gana, Guadalupe Vázquez, y Lorena Peña del FMLN afirmaron que se trata de un chantaje de Arena. El PCN explicó que aunque permitiera que los transfugas se inscriban como candidatos, el Tribunal Supremo Electoral no lo autorizará porque sería inconstitucional. El diputado lamentó que no se llegara a un acuerdo para prohibir que políticos que se cambiaron de partido se inscriban con otro para elecciones de 2018. El presidente de la Asamblea Legislativa, mientras tanto, calificó de perversa la disposición transitoria que los partidos Arena, PCN e incluso el FMLN han acordado por medio de una reforma al Código Electoral para impedir que los diputados, alcaldes y concejales y sus respectivos suplentes, que durante el presente periodo se fugaron a otro instituto político, puedan competir en las elecciones del próximo año. Creo que hay perversidad de algunos partidos de querer afectarnos. Gana de nadie es desconocido que han habido alcaldes y concejales que se han incorporado a nuestro partido y que quieren participar en las próximas elecciones, aseveró Gallegos. En 2012, Gallegos lideró a 11 diputados que se salieron de Arena y que luego formaron el partido Gana. Al principio les llamó transfugas, pero ahora los 11 legisladores de este partido fueron electos por medio del voto popular con la bandera de Gana. Continuamos con la entrevista de este martes 16 de mayo. Bueno, y les recordamos que este martes estamos conversando con la diputada Norma Guevara, ella es la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Diputada, hablemos de este tema que tiene que ver con el trabajo directo de la Comisión de Hacienda, la ratificación de este crédito por 48 millones de dólares que serviría para atender emergencias y que extrañamente se ha mezclado con temas electorales. Usted es parte de la Comisión de Hacienda y es parte también de la Comisión de Asuntos Electorales. ¿Cómo definiría esta mezcla un tanto extraña que se ha hecho en la Asamblea Legislativa de esto? Voy a decir que lamento profundamente que haya la utilización de la desgracia para fines estrictamente intereses partidistas.
el crédito que Japón le da al país no tiene nada que ver con los problemas internos de cualquier partido político. El crédito que Japón nos ha ofrecido y que tiene 2 años casi, va a cumplirse en este mes 2 años de estar esperando la aprobación definitiva, es para tener la posibilidad de acudir a un fondo en caso de que se declare calamidad pública, un estado de emergencia, conforme a la Constitución y las leyes. O sea que aquí no es de que yo creo que porque me cayó un árbol ya hay desgracia y yo uso el fondo. No, ¿verdad? El convenio está hecho no para causar deuda de inmediato, sino hasta que ocurra algo. Y nuestro país es frágil, necesita tener este tipo de protección. Acabamos de ver con un temblor de 5.1 lo que ocurrió en Los Chorros. Tenemos lluvias y hemos visto en Santana, por ejemplo, la forma en que se inunda, y una media hora más y aquello se convierte en tragedia. Entonces, cuando la Asamblea, el Consejo de Ministros declaran emergencia, como ocurrió con las tormentas Ida, con el deslave de San Vicente, entonces es que para remediar daños ocasionados por un fenómeno de ese tipo, se puede usar ese fondo. Eso es para todos los salvadoreños. Eso es para tener una garantía de que el Estado tendrá cómo hacer frente a una emergencia. Y los señores de JICA llegaron a la comisión política y Arena se comprometió dijo, hemos ido a hablar con ustedes, ha ido doña Milena y vamos a resolver pronto. Después, un diputado de la comisión política me anunció, la siguiente semana vamos a apoyar. Estamos en tiempo todavía esta semana. Y luego dicen que no van a apoyar si no se aprueba un decreto sobre transfugismo. Y realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si a Arena se le fueron unos alcaldes o concejales, o ellos se han llevado alcaldes o concejales de otros partidos, o PCN se le han perdido, y como a nosotros, alcaldes o concejales, nada tiene que ver esos problemas, que lo que reflejan es que no hicimos como partido el suficiente trabajo de lealtad a una plataforma, a un partido que los promovió. Y entonces eso no tiene ningún riesgo, porque la misma sentencia dice que cualquier acto de ese tipo que ocurrió después de emitida la sentencia, aunque no haya prohibición por la Asamblea, como continuidad de la sentencia, la sala va a resolver. Entonces, nadie se va a morir, no hay ninguna amenaza. Y la legislación está prevista en 2 formatos que hemos convenido en la Comisión de Reformas Electorales. Una, que se prohíbe a todos a partir del 2015. Se nos ha hecho la advertencia que no podemos legislar retroactivamente. Y la otra, la versión que nosotros respaldamos, es que lo que ocurra después del 1 de marzo, cuando fue emitida la sentencia, esas personas, los que se han ido después del 1 de marzo, no pueden participar como candidatos en una postulación de 2018. Mire, no es que no haya deseo de legislar, hay, pero hay que hacerlo como todo se hace, con el cuidado necesario. Pero vincular una cosa y otra es prestarse a un chantaje que no vale la pena. Y yo creo que si Arena no tiene voluntad de que el país tenga fondos para atender unas emergencias, que lo diga con claridad, pero que no use sus problemas internos para negar los votos al ofrecimiento que Japón nos ha hecho para que el país entero tenga un recurso con qué contar a la hora de una desgracia que nos puede ocurrir.
Ahora bien, ¿cuál puede ser, digamos, el futuro inmediato de este crédito? Porque ya vimos lo que ocurrió con otro crédito de 30 millones que también estaba en manos de la Comisión de Hacienda y que era para caminos rurales. Y que al final pues no se logró. Con un componente de 9 millones de donativo. Pues mire, lo que queda claro es que la fracción de Arena no quiere apoyar nada que signifique fondos para el desarrollo de este país. Y en este caso, ni fondos siquiera para atender las desgracias que pueda sufrir cualquier población. Pero ¿en qué momento, diputada, se cruzan estos temas? Porque realmente, bueno, la Comisión de Hacienda es la que ve todo lo relacionado a créditos, la Comisión de Asuntos Electorales, todo lo que tiene que ver. Yo me vi sorprendida, fíjese, porque con el jefe de fracción habíamos quedado que en la siguiente semana seguiríamos viendo el tema en electoral. Me vi sorprendida cuando dijo la diputada Escalón en la Comisión de Hacienda, bueno, porque ya todos conveníamos que sí, votar por el crédito y que no dejar que se pierda. Entonces dijo, bueno, vamos a hablar con franqueza y nosotros vamos a apoyar esto, pero solo si se aprueba hoy mismo el decreto contra el transfugismo en la forma original que había sido visto por la Comisión de Reforma. Yo estoy parte de las dos comisiones y ella no es parte de la Comisión de Reforma. Me extrañé, me quedé callada. Yo le dije, mira, lo más que puedo es convocar a la comisión. Tenemos una reformulación y si se acuerda la aprobamos, pero no tiene que ver una cosa con otra. Y le digo, mira, nos la pone fácil para atacarte. Así se lo dije con la misma franqueza con que ella habló, porque no tiene nada que ver los fondos de emergencia con problemas internos de los partidos cuando un miembro de manera desleal se va, o peor si se va por otro tipo de motivos. Pero si tratamos, digamos, lo que ve directamente la Comisión de Asuntos Electorales, ¿ustedes qué piensan de este tipo de mecanismos para frenar los movimientos internos del partido? Estamos de acuerdo y tenemos una formulación muy bien hecha, pero en ese pleito y en electorales quiero decirle que la inmensa mayoría de legislación la sacamos por consenso. Construimos. Fíjese que el primer día que llevamos este tema, recuerdo muy bien, porque ahí está grabado en la televisión que queda de la Asamblea Legislativa, que el diputado Cuadra dijo, así aprobémoslo. Yo le dije, no, diputado, démosle más tiempo, porque pedían unas sanciones económicas. Si ya vamos a inhabilitar para participar, ya es una sanción. Puede que haya dos, después nos cuestionen porque se sanciona 2 veces por la misma causa. Que examinen, veámoslo, la siguiente que vaya en estos términos. Entonces la siguiente semana viene la reformulación revisada por todos. Entonces Gana dice, nosotros con ese tipo de formulación pedimos una semana para consultar y dimos la semana, ¿verdad? Entonces, claro, si uno da tiempo para consultar, también se abre a la posibilidad de cambiar. Firmamos el dictamen, dos de Arena, ni siquiera el diputado Cuadra había firmado, porque creo que él tenía dudas sobre el mismo tema que Gana tiene dudas, de la retroactividad. Entonces, después, en ese debate, vamos a continuar, este día va a continuar la comisión, pero quiero decirle con franqueza que el FMLN no está acostumbrado a actuar bajo chantaje. Ahora bien, y que no debemos ningún peligro, porque nosotros no vamos a llevar a nadie como candidato que provenga de otro partido. Entonces nosotros no tenemos problema. Ahora bien, regresemos a los temas que están en manos de la Comisión de Hacienda. Me parece a mí que hay temas que son vitales para la vida del país. La discusión de la reforma previsional, en los últimos días no hemos visto que se ha estado, digamos, tratando de la misma forma, con la misma intensidad que cuando comenzó. ¿Qué está pasando, diputada? ¿Está estancada, digamos, la discusión sobre la reforma previsional? No, fíjese que la Comisión acordó darle más tiempo a la superintendencia, porque estos temas no son sencillos. Sí. Ya la superintendencia fue a dar su informe sobre la propuesta de Asafondos, que tiene firma de otros, pero viene de allí, y demostró la superintendencia que no reduce la carga fiscal del Estado,
pero sí disminuye en más de 30% los beneficios de los afiliados cuando llega la hora de su jubilación por cualquier tipo, invalidez o vejez. Entonces se pidió que se presentara la valoración económico-financiera de la propuesta del gobierno. Entonces llegó el ministro de Hacienda y dio la valoración hecha por un organismo externo y financiada por el BID. Entonces, en la lógica que habíamos acordado, después de esto, la superintendencia debe comparar las dos, en términos, hacerle, digamos, lo que ellos llaman correr los valores con metodología actuarial, así le llaman en la super. ¿Hay algún elemento que usted considere positivo en la propuesta que usted dice que es de esos fondos? Pues hay cosas comunes de unas y otras, pero la disminución de los valores me parece peligroso porque es como engañar a la gente y decirle esta propuesta te va a dar una mejor pensión cuando ya tenemos conciencia que le va a dar 30% menos de lo que hoy tiene. Ahora bien, me parece importante que hablemos de la reforma previsional porque ya también se acerca el próximo pago que se tiene que hacer a la deuda previsional. Si bien el monto ha disminuido, pero la fecha sigue, digamos, firme para el mes de julio y se decía que era determinante que se avanzara en la discusión de la reforma para cumplir con ese pago. ¿Cómo ven ustedes esta situación considerando que ya se acerca una vez más que se hable de aunque impago? Se haga una reforma, el pago debe hacerse. O sea que son dos problemas diferentes. La reforma debe hacerse y debe hacerse con conciencia y debe servir a las finanzas públicas, a la seguridad de los jubilados actuales y a la seguridad de los cotizantes, como todos los jóvenes que están trabajando, jóvenes y adultos que tienen proximidad para pensionarse. El día de ayer, bueno, los trabajadores el 1 de mayo nos entregaron al presidente, al secretario general del FMLN, al compañero Medardo y a mi persona como jefe de grupo parlamentario, una propuesta que tiene variantes. Creo que estas variantes han sido explicadas en medios de comunicación por los mismos trabajadores que son quienes las han formulado y que tiene conceptos distintos a las del gobierno, aunque algunos efectos son parecidos, buscar la sostenibilidad. Y ayer los diputados del partido Gana presentaron otra propuesta. Entonces, estas propuestas, la de los trabajadores, nosotros les hemos pedido que aunque nos las entregaron a nosotros el 1 de mayo, lleguen formalmente a presentarla para que seamos más los que les demos iniciativa. Estamos a la espera de esa propuesta. Y si quisiéramos, ojalá, que llegue con la fundamentación actuarial que se requiere para decir si esto es posible o no es posible. Creo que al final, Manuel, la comisión tendrá el enorme reto se difirió la llegada de la super por pedido de PCN y GANA. Arena dijeron, no, ¿para qué? Si vamos a estar mirando una cosa y está incompleta, mejor que trabajen bien. Por eso se difirió, no por la presidenta, porque era esta semana cuando debía de continuar una jornada extraordinaria, y creo que será la próxima semana o la siguiente, cuando vamos a conocer las valoraciones comparativas que haga la superintendencia. Pero hoy viene una propuesta nueva y todavía falta otra. Por muy pesado que parezca, pero no puede despreciarse ninguna de las opiniones. Y la comisión tendrá el reto de construir una reforma, repito, que dé seguridad a los trabajadores, que le dé seguridad a los jubilados actuales y que alivie la carga fiscal que hoy tiene el gobierno y que antes se decía que es el gobierno el que le mete mano al fondo y hoy queda claro que es el Fondo General el que alimenta el pago de las pensiones. Entonces creo que estas verdades van siendo develadas y este debate está siendo útil para mostrar que la privatización fue hecha de una manera irresponsable y no puede cometerse el mismo error
por correr no podemos sacrificar el futuro del país. Hay datos importantes que me parece a mí de la propuesta que presentaba el partido Gana. Ellos decían que se debe elevar digamos, el porcentaje de cotización, pero no la edad de jubilación. ¿Qué piensan ustedes de estos elementos que son los primeros que hemos conocido de la propuesta que presentaba pues Gana el día de ayer? Pues creo que también la de los trabajadores tiene incremento de la cotización, pero ellos se la ponen únicamente la parte patronal. Habrá que ver, en el caso de Gana yo no la he visto toda porque, bueno, fue presentada ayer, pero entiendo que lleva incremento de la cotización y mantiene los beneficios y crea igual que la de los trabajadores, un fondo, llaman solidario, pero dejan la misma garantía de que el Estado tiene que poner todo lo que haga falta que no esté contemplado dentro de los ahorros del trabajador. Entonces, esa carga fiscal es la que hay que volver a calcular. Ahora bien, hay elementos también que me parece que debemos poner sobre la mesa, lo que ocurrió con el pago anterior de la deuda previsional, los famosos 55 millones que llevaron pues al país a caer en impago. Si recordamos y leemos la documentación que se desprendió de las calificadoras de riesgo, de documentos del Fondo Monetario, siempre se decía bueno, que uno de los grandes problemas de El Salvador es la falta de un acuerdo político que permita solventar este tipo de situaciones. ¿Cómo ven ustedes hoy esta situación, considerando que parece que no ha variado mucho la posibilidad de llegar a un acuerdo en el sentido de que las posiciones continúan muy distantes, la del FMLN y la del Partido Arena en este caso? Pues mire, nosotros estamos abiertos a un acuerdo de largo alcance y se ha trabajado, el gobierno está trabajando, el partido también. Pero a veces, en el caso de Arena, como lo hemos demostrado en el pasado, cambia de una semana a otra las peticiones. El gobierno ha hecho, para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, en la parte del gasto, los recortes que aseguran estar en ese camino. Pero en la parte de ingresos, donde se requiere una decisión legislativa y en consecuencia del apoyo de los demás grupos parlamentarios, en esta parte no hemos avanzado. Y difícilmente habrá un acuerdo para el futuro sin que podamos pasar resolviendo los problemas del presente. Esta es la lógica para cualquier acuerdo. O sea, el mañana comienza hoy. Entonces, si no empezamos a resolver los problemas de hoy, ¿por qué yo voy a creer que puedo pretender resolver solo los problemas de mañana? Y entonces, en este punto, yo esperaría que las dificultades internas de Arena vayan acomodándose para que tengamos la posibilidad de conocer de manera definitiva cuál es su real postura frente a la necesidad del país de tener un acuerdo fiscal entre todos. Puede haber pasos adelante sin Arena, pero no tienen la misma lectura, especialmente con los acreedores. Entonces será importante, y yo creo que estos meses son clave, mayo, junio, hasta julio, para que alcancemos eso. Nosotros estamos trabajando, nuestro secretario general, la compañera Lorena, por parte del gobierno también hay cuadros que están trabajando en esto, pero hasta hoy no tenemos adelantos. Bueno, se ha dicho reiteradamente que el proceso electoral que está tan cerca, porque estamos ya a menos de quizás de 290 días, porque para que se desarrolle este proceso electoral el 4 de marzo de 2018, pues no contribuye el ambiente preelectoral a lograr ese tipo de acuerdos, porque si vemos la mayoría de veces la dinámica es de desgaste para los partidos cuando se acercan los procesos electorales y sobre todo en temas tan complicados y como la reforma, digamos, la reforma previsional. ¿Considera usted que se puede convertir en un ruido esto, que no permita, digamos, pasar y alcanzar acuerdos en cuanto a una reforma?
Yo creo que la elección no es estorbo para los acuerdos. Al revés, la elección debería demostrar que yo estoy interesada como partido FMLN en un acuerdo que favorezca al país en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, y dar ese paso debería dar credibilidad ante la ciudadanía de que soy una fuerza política responsable. Pero el usar la existencia de las elecciones, si los teóricos, los asesores de campaña, dicen que la nueva campaña empieza el día que se ganó o se perdió, entonces toda la vida estaríamos en campaña. Entonces no habría soluciones para el país. Y cuando el país votó 35 diputados para Arena, 31 para el FMLN, 11 para Gana, 1 para el PDC, 6 para el PCN, a todos nos dio responsabilidad de responder al país, no a los problemas internos de su propio partido. Vamos a hacer una nueva pausa y al regresar vamos a hablar sobre temas electorales, considerando que las elecciones están más cerca de lo que parece. Ya volvemos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día, una conversación que hemos sostenido esta mañana con la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Hay temas de índole electoral, diputada, que me gustaría conocer su opinión. Ya, bueno, escuchamos que el fin de semana algunas personas se inscribieron en los procesos internos del partido Arena. Ernesto Mason buscaría una candidatura por la alcaldía de San Salvador. La diputada Milena Calderón buscaría una candidatura a la alcaldía de Santa Ana. ¿Cómo ven ustedes esta dinámica que va avanzando a medida que se va acercando el proceso electoral del 4 de marzo de 2018? Bueno, tenemos un nuevo marco legal que obliga a los partidos todos a hacer elecciones internas. El tribunal ha insistido en reuniones privadas que las internas debieran ser internas y no pre-campaña pública, pero eso está en manos de los medios y los medios van a estar quizás inevitablemente presentes y más atentos a unas dinámicas de determinados partidos que de otros. En el FMLN hemos aprobado primero las reformas al estatuto para que esté en armonía con la ley, el reglamento, hemos nombrado comisión especial, el periodo de inscripción en nuestra comisión se abrió el 2 de mayo y termina el 30, no tiene el escándalo, no está en los medios porque es simultáneo y para todos en todo el país. Entonces estamos en ese proceso, en el caso nuestro, y sí, igual conocemos de ya inscripciones que se han hecho, pero no tienen la dimensión pública y la atención que los medios brindaron este domingo al partido Arena. Bueno, son decisiones de cada quien decidir cómo apostará o cómo buscará el respaldo de la ciudadanía. Nosotros tenemos también nuestra estrategia y pasa, entre otras cosas, porque la militancia conozca, la militancia más que el gran electorado, conozca a las personas que se proponen en cada municipio, en cada departamento, que son las 2 circunscripciones que hoy están en juego para esta elección. Creo que nuestra elección general será antes que la de Arena, será el 25 de junio. Los otros partidos como el PCN, entiendo, ya empezaron. Entonces, esto es parte que obligada por ley, que todos debemos cumplir, pero debemos de llenarla de un contenido también importante, que fortalezca a los partidos políticos. Nosotros somos partidarios de que las instituciones políticas deben fortalecerse y nosotros buscamos fortalecernos en estos procesos internos.
Bueno, yo creo que la expectativa surge cuando se habla de candidaturas como la de San Salvador, porque yo me acuerdo cuando Nayib Bukele iba a anunciar su reelección, que lo hizo a través de una red social, todos los medios también le dimos los espacios y bueno, y hablamos mucho del tema de lo que podía pasar con su candidatura. Hoy, digamos, se está hablando de la gente del Partido Arena, pero me gustaría saber, en el caso de San Salvador, por parte del FMLN, ¿sería la de Nayib Bukele una candidatura única a la que sería sometida o hay más gente interesada en buscar una candidatura a nivel interno? Por hoy no conozco que nadie esté pensando en competir con Nayib dentro de mi partido, ¿verdad? Sí que él tiene el respaldo de la militancia de San Salvador. Entonces existe la posibilidad de que sea sometida solo una sola candidatura, si no hay más gente interesada. Por supuesto, y la ley permite planillas únicas, o sea, no hay problema en que sean únicas o varias. Yo no conozco en Arena cuántos son por San Salvador y cuántos pueden ser si todavía está abierto. Pero en el caso nuestro, repito, de aquí al 30 de mayo está este periodo de inscripción y pueden ser, las inscripciones son individuales, pero en el caso de los municipios, como las apuestas, la presentación es planilla, pues tienen que ser individuos, pero son parte de una planilla. Muy bien. En cuanto a los procesos electorales, también llama la atención lo que estaba ocurriendo con el presupuesto del tribunal. La Asamblea aprobó 25.8 millones de dólares. Conversábamos nosotros la semana anterior con Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y decía de que, bueno, en los tiempos que corren, pues ellos se van a adaptar a trabajar con este presupuesto. Y de hecho, bueno, en las primeras reacciones, cuando se aprobó estos 25.8 millones, algunos magistrados decían de que existía posibilidad de que no se conocieran resultados la misma noche de la elección, o que no se tuviera predicciones debido a las mismas condiciones presupuestarias. El presidente del tribunal decía que eso pues todavía no estaba escrito en piedra, que pues que había que hacer cálculos y que no se había discutido incluso como organismo colegiado. ¿Cómo ven ustedes esta discusión que se generó en torno al tema presupuestario del Tribunal Supremo Electoral y la organización de los comicios del 4 de marzo? Mire, el presupuesto utilizado en el año 2015, el que se aprobó fue de 25.568.000 y lo que gastaron fue 23.202.000. Hoy se ha aprobado 25.865.375 dólares. Esto quiere decir que es más que el del 2015 y hay una elección menos y una elección relevante que tiene que ver con la papeleta más grande que fue a todo el país. La más grande es la de San Salvador, pero después la del Parlace, porque tiene 20 rostros y ahora tendría 20 rostros y 20 nombres adicionales, y esa no va a ir a todo el país. Eso para las juntas receptoras de votos significa una tarea menos, un trabajo menos. Y por supuesto para el tribunal, actas, papeles, más, que hoy no van a ser gastados. Mire, tengo aquí en términos generales, ¿en qué disminuyó? ¿Verdad? Bueno, en remuneraciones. ¿Qué significa disminuir en remuneraciones? Que si el tribunal proponía pagarle 1.300 a un asistente temporal, le pueda pagar 800 o 1.000. ¿Cómo va a afectar esto el proceso? No lo afecta, porque esa persona no está trabajando, se abrirá una posibilidad de que trabaje y el tribunal no le va a pagar más que en correspondencia a la capacidad que el Estado tiene hoy. ¿Qué dice usted sobre las personas que hablaban del caos, de un posible caos electoral debido a esta situación de reducción? El caos no depende, si hay caos o no hay caos, no depende de tener más dinero o menos dinero. Algunos que conocemos y hemos visto procesos electorales de otros países, pues quiero decirle que los resultados no están en la misma noche, y aquí los de diputados jamás han estado sobre la misma noche. Yo vengo participando desde el 77 con Claramón y he visto todas las elecciones y no hay resultados de diputados nunca la misma noche, porque el resultado del diputado es compendioso, porque es de cocientes y residuos y hay que sumar todo. Y ahora lo puede haber menos
porque con el voto cruzado que nos impuso la Sala de lo Constitucional a través de sus 4 magistrados, y somos ahora el único país del mundo con esa deformación, mire, no depende de una máquina que haya resultado, sino depende de que la mesa haga bien la cuenta, la transmita, se procese y se procese la totalidad. Y resulta que hay lugares, por pequeño que sea nuestro territorio, donde la transmisión tiene que ser hecha de otro lugar porque ahí la señal no pega. Estos son los detalles de minucia que no están en el interés de darle a una empresa o a otra empresa el privilegio de competir, ganar un montón de dinero, y eso no garantiza. Mire, yo acabo de estar en Ecuador y antes estuvimos en Perú. Creo que el único sistema que tiene la posibilidad de saber de inmediato es el país que tenga el voto electrónico. El voto electrónico. Nosotros no tenemos el voto electrónico. ¿Por qué? Porque el voto electrónico, en el caso de Venezuela, por ejemplo, tiene dobles, triples seguros. La persona marca, después un ticket como de súper le aparece, la persona mira que fue correcto y lo echa en una urna. Y en cada centro de votación, aleatoriamente, se audita la mitad más 1 de las urnas que están. Y no se transmiten los resultados hasta que esta mitad más 1 ha auditado de que el sistema fue como se programó. Entonces se procesa y el resultado ya no va a cambiar. Pero aquí, donde la ley nos manda a que el voto cruzado se registre en las preferencias, por qué persona y por qué partido, y vengan sin totalizarse, sino que se van a totalizar en el escrutinio definitivo, entonces significa que la misma noche no puede haber resultado. Alimentar cualquier otra expectativa o echarle al presupuesto la culpa de tener ese tipo de sistema electoral que nos impuso la sala es una irracionalidad. Yo no comparto ese juicio. Las reducciones, la aprobación del presupuesto, a mí me reducen algo cuando ya lo tengo, como lo que acaba de pasar con el impago, ¿verdad? Que salud se le quitan 5 o 6 millones, a seguridad otros tantos millones, a Hacienda otros, cuando ya lo tengo. Pero el presupuesto del tribunal nunca estuvo en 39 millones, eso era un pedido, una carta al niño Dios. Entonces, pero el presupuesto aprobado es superior a una elección similar con menores complejidades. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de esta mañana. Como siempre, pues le agradecemos a la diputada Norma Guevara que ha venido a conversar con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM en Noticiero Hechos. Gracias, Manuel, y gracias a todos los salvadoreños. Que tengamos un buen día. Cerramos nosotros este espacio. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12. Tenemos todavía mucho que informarle en la segunda parte de Noticiero Hechos. Ya volvemos.